Hola chiquillos, ¿cómo están? Ya espero que, digamos, terminando bien su semestre. La verdad, voy a tratar de hacerlo cortito, pero cada vez que digo eso siempre me alargo mucho más de lo que quiero. Sin embargo, mi intención el día de hoy es que revisemos, ¿cierto? Las propuestas de solución que les subí con respecto a los ejercicios que les había dejado en las últimas diapositivas de la presentación que estuvimos revisando el día viernes pasado en ayudantía de catalogación. ¿Cierto? Yo en este sentido, a diferencia de otras veces, me adelanté con el trabajo para que en lugar, digamos, de demorarme, ¿cierto? Y ocupar parte del tiempo en escribir las respuestas, les voy a ir simplemente presentando, ¿cierto? ¿Cuál es mi propuesta? Ojo, es propuesta de solución para estos registros bibliográficos en donde vamos a aplicar, ¿cierto? O a tratar de aplicar todos los campos que hemos visto a estas alturas, ¿cierto? Del semestre para la descripción de recursos bibliográficos. ¿Ya? Recordemos también que en este sentido nosotros en esta primera parte de la asignatura, en lo que es análisis descriptivo de la información documental 1, estuvimos revisando solamente campos de descripción bibliográfica o de descripción de recursos bibliográficos como tal. Todavía no hemos visto o no hemos entrado mayormente en la creación de puntos de acceso, ya que eso va a ser materia o contenidos que vamos a revisar con mayor atención y mayor profundidad en la asignatura de catalogación 2 o análisis descriptivo de la información documental 2. Entonces, dicho todo esto, vamos revisando nuestro primer caso, ¿cierto? En este sentido, yo les adjunté acá la portada del libro Un Mundo Feliz, ¿cierto? Escrito por Aldous Huxley. Se trata en este caso de una edición en español, aunque sabemos que la obra fue publicada originalmente en idioma inglés, ¿cierto? Aquí aparece de hecho la información con respecto al título original de la obra, Brave New World, ¿cierto? Y dice aquí que fue traducido por alguien, Ramón Hernández, ¿cierto? Dice también aquí que el libro en cuestión como en formato físico, ¿cierto? Tiene 191 páginas, mide 18 centímetros, pertenece al género de la ficción y contiene información biográfica sobre su autor. Entonces, pasemos revisando, ¿cierto? Al tiro, cuál sería, digamos, la propuesta que hago yo para describir este recurso bibliográfico en particular. No me voy a adentrar mucho en el líder ni en el 008, más allá, ¿cierto?, de querer revisar algunos puntos clave, como pueden serlo, por ejemplo, el tema de que, ojo acá, ya que habíamos dicho recién que se trataba de una novela que pertenecía al género de la ficción, hay que tener ojo con que en la posición 33 del campo 008 nosotros coloquemos el valor 1 para indicarle al sistema, ¿cierto?, que estamos catalogando una obra que corresponde o pertenece al género de la ficción, ¿ya? Y también con respecto a la posición 34, ya que se nos señalaba, ¿cierto?, que esa edición en cuestión contenía información biográfica sobre el autor, entonces en la posición 34 nosotros colocamos el código D, contiene información biográfica sobre su autor. Con respecto a los campos que estuvimos revisando durante la última ayudantía relativos a campos de números y de códigos, había un campo en particular que habíamos revisado y que guardaba relación con algo que completábamos aquí dentro del 008, pero que hasta el momento nosotros no le habíamos prestado mayor importancia o no le habíamos dado mayor atención. Entonces, esta posición es la posición 39 del campo 008, ya en donde nosotros colocábamos el código D. Si recordamos bien, esta posición, la 39, nos servía un poco como para señalarle al sistema quién estaba creando este registro bibliográfico a nivel como de la entidad o la fuente de la catalogación, o la agencia en específico que estaba creando este registro bibliográfico o estaba realizando la descripción de este libro. En este sentido, nosotros originalmente aquí en la posición 39 siempre colocamos el código D, ya que no había dentro del listado de códigos MARC para el 008 un código específico que identificara a nuestra entidad, ¿cierto?, a la Universidad Alberto Hurtado como agencia catalogadora. Por lo tanto, colocábamos aquí el código D. Sin embargo, hay otro campo ya que nos servía como para ser más específicos con respecto a esta información y que nos daba la oportunidad de identificar claramente qué agencia catalogadora había creado este registro bibliográfico.
y ese campo es el campo 040. Entonces, un poco como para que lo tengan en consideración, cada vez que nosotros en la, digamos, posición 39 coloquemos el código de otra agencia catalogadora, nos corresponde entonces como consecuencia crear un campo 040 para especificar claramente o identificar claramente cuál sería esa otra fuente de la catalogación, cuál sería esa agencia catalogadora específica que va a realizar o que va a crear este registro bibliográfico. En este caso, ya que nosotros pertenecemos a la Universidad Alberto Hurtado y al consultar el listado de códigos, ¿cierto? MARC para organizaciones, al buscar nuestra universidad vemos que el código, ¿cierto?, que se asignó para nuestra universidad es el CL por Chile, SA de Santiago y UAH por las siglas de la Universidad Alberto Hurtado. Entonces, eso, digamos, como que por lo menos para efectos de las evaluaciones que vayan a tener ahora para finalizar el semestre, esto va a ser siempre igual. Lo mismo que el subcampo B. Aquí en el subcampo B nosotros colocábamos el código del idioma, en el cual íbamos a crear este registro bibliográfico o íbamos a crear o realizar esta descripción, la descripción de este recurso bibliográfico. Por lo tanto, como nosotros estamos en Chile y hablamos español, entonces el código que vamos a colocar dentro del subcampo B con respecto al idioma de la catalogación va a ser SPA, de español. Aquí también, ¿cierto? Como habíamos hecho anteriormente para completar la posición 35 a 37 del campo 008, vamos a utilizar exactamente el mismo listado de códigos de idioma. Entonces, el código de idioma en el listado MARC era SPA para español. Entonces, acá dentro del subcampo B del campo 040 vamos a colocar SPA de español. Finalmente, dentro del subcampo E, vamos a colocar el código, ¿cierto? De alguna manera, como el código de lo que viene a ser el estándar que estamos utilizando para realizar las descripciones. Que en nuestro caso, ¿cierto? Como esta asignatura la estamos revisando o lo estamos ejerciendo o ejecutando a partir de lo que nos señalan las RDA, entonces dentro de su campo E voy a colocar RDA, que es el código para el estándar que nosotros estamos trabajando o con el cual nosotros estamos trabajando las descripciones. Esto entonces, amiguitos míos, va a ser siempre lo mismo, por lo menos en el caso de nosotros, ¿cierto? Que estamos en la Universidad Alberto Hurtado, que catalogamos en español y en base a las RDA. Si es que de pronto alguien de otro lugar esté viendo este video, va a tener que buscar, ¿cierto?, los códigos específicos para su organización, el código específico para su idioma y el código específico para el estándar que estén ustedes utilizando específicamente para catalogar, ¿cierto? Todo eso está disponible en la página de la Library of Congress. Otro detalle importante, un campo nuevo que introducimos, que introducimos ahora en la ayudantía anterior, es el campo 020, en donde nosotros colocamos el número ISBN de el libro que estemos catalogando. Si nosotros nos damos cuenta, en este caso, Un Mundo Feliz, en la contraportada aparece que efectivamente hay un número ISBN asociado a este libro, que es el 950-614-471-0. Este código este número ISBN nosotros lo vamos a introducir al interior del subcampo A del campo 020, pero si se fijan bien, un detalle importante a tener en consideración es que dentro de este subcampo A nosotros no vamos a colocar el número tal cual como aparece aquí en el recurso, ¿cierto? Porque si se fijan aquí aparece con 950 guión, ¿cierto? Guión, aparece, ¿cierto?, con ciertos signos de puntuación, algunas otras veces puede variar y que aparezca con espacios, o de distintas maneras. En este caso, nosotros cuando queramos ingresar este número al interior del subcampo A del campo 020, lo vamos a hacer como un número correlativo. Vamos a omitir esos guiones, esos espacios que pudieran haber entre medio. Vamos a colocar el número ISBN tal cual, como número correlativo, sin los guiones, sin los espacios. Eso como para tenerlo en cuenta para futuros casos. Otro campo nuevo que estuvimos revisando durante la última ayudantía y que sería como el último con respecto a campos de códigos y de números es el campo 041, donde ingresamos información respecto al idioma, pero del recurso en sí mismo, de lo que estamos catalogando.
Este lo usamos en realidad siempre, no lo utilizamos siempre, ¿no? Cada vez que queramos crear un registro bibliográfico vamos a crear un campo 041, ya que para eso está el 008, ¿cierto? En estas posiciones, la 35 y la 37. Cuando vamos a hacer uso de este campo 041, en realidad cuando la información que hayamos ingresado acá no sea suficiente para transmitir todo lo que necesitamos transmitir con respecto al idioma. En este caso, habíamos visto tres situaciones particulares en las que nos iba a ser de mayor utilidad. La primera, cuando se trataba de una obra publicada como multilingüe, una edición multilingüe, ya sea bilingüe o más de dos idiomas, o también pudiese darse que el libro en cuestión que estuviésemos catalogando consistiera en la traducción de una obra que fue publicada originalmente en otro idioma. Y el tercer caso pudiese ser que, no sé, el libro tuviese un idioma principal, pero contuviese algunas partes que estuviesen en otros idiomas, como podía serlo, no sé, su tabla de contenidos, o su índice, o resúmenes, o el material complementario, lo que a ustedes se les ocurra, como partes de ese libro, de ese material que estuviésemos catalogando, se encontraran en un idioma diferente del idioma principal de ese texto. En esos tres casos nos servía crear el campo 041. En este caso, habíamos visto recién, este libro, esta obra, es una traducción de una obra que originalmente fue publicada en inglés. Esto es un libro, cierto, claramente escrito en español, pero que consiste en sí mismo en una traducción de una obra que fue originalmente publicada en inglés bajo el título de Brave New World, ¿cierto? En este sentido, nosotros vamos a crear un campo 041. Dentro del primer indicador vamos a señalar, vamos a colocar el número 1 o el valor 1 para señalarle al sistema que se trata de una traducción. Vamos a colocar nuestro segundo indicador en blanco para señalarle al sistema que vamos a estar utilizando el listado de códigos, ¿cierto?, de idioma que ofrece el formato MARC, y vamos a proceder, ¿cierto?, a crear los subcampos que sean necesarios para describir, ¿cierto?, la información del idioma con respecto a este libro que estamos catalogando. Entonces aquí yo al menos consideré que era pertinente crear estos dos subcampos nada más. El primero, el subcampo A, en donde colocamos el idioma en el que se encuentra el texto que yo estoy catalogando, que en este caso es el español, por lo tanto puse aquí el código SPA, ya que el libro se encuentra en español y este es su código. Y luego, ¿cierto?, sin espacios, sin puntos sin signos de puntuación ni nada entre medio, voy directamente, coloco mi delimitador, mi código del subcampo H, y ¿qué voy a colocar o qué coloqué dentro del subcampo H? Específicamente el código del idioma en el que fue publicada originalmente la obra. El subcampo H, ojo, siempre lo vamos a crear si es que nosotros aquí como primer indicador colocamos el 1, ya que solamente en ese caso, digamos, es pertinente crear un subcampo H. Es como van de la mano. Si colocamos como primer indicador el 1, entonces necesariamente vamos a tener que crear un subcampo H para ingresar en él el código del idioma de publicación original de la obra que estamos catalogando, que en este caso era ENG por inglés. Otro detalle importante que podemos llegar a observar con respecto a este caso es con la creación, ¿cierto?, de los campos 264 para la mención de producción, publicación, distribución, fabricación y copyright. Más que nada, ¿por qué? Porque aquí, si observamos la información de la contraportada, puede llegar a ser un poco, digamos, poco exacta o poco explícita con respecto a ciertos aspectos fundamentales que necesitamos para describir un libro o describir un recurso bibliográfico cualquiera, como puede serlo, por ejemplo, aquí nos dice explícitamente que Plaza y Janés o Ediciones Orbis hayan publicado esta obra. Sin embargo, nosotros podemos suponerlo de acuerdo, digamos, a un poco como la información que aparece aquí en nuestra portada, ¿cierto? Porque aparece aquí en la portada de Ediciones Orbis. Aparece también distribución exclusiva para Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, Hispamérica, que es una información también que se repite acá en la contraportada. Dice distribución exclusiva para Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay por Hispamérica Ediciones Argentina, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Y aparece aquí también solamente una fecha que vendría a ser la fecha de copyright, 1969.
¿Ya? Aquí yo abro debate, si es que ustedes quieren comentar después en la cajita de comentarios, ¿cierto? Alguna propuesta distinta, bienvenida sea. Yo al menos en base a la información que aparece aquí, ¿cierto? Yo me animé, ¿cierto? A pensar la posibilidad de que nosotros pudiésemos llegar a crear hasta 3 campos 264. Uno en donde ingresemos los datos de publicación, otro donde ingresemos los datos de distribución, que eso era algo que aparecía ya bastante más explícito, así como también uno donde ingresáramos los datos con referencia o con respecto a la fecha copyright del libro. ¿Ya? Aquí es cierto, yo con respecto a los datos de distribución, coloqué todos los lugares tal cual como aparecía en el recurso, ya que era una información de hecho que se reiteraba no solo en la portada, sino que también en la página legal. Entonces quise colocar todos los lugares que se mencionaban allí y digamos en el orden en que aparecen mencionados en el mismo recurso. Primero Argentina, luego lo separé con un espacio, punto y coma, repetí el subcampo A y coloqué el segundo lugar que era Chile, lo mismo después para Paraguay, Perú, Uruguay. ¿Ya? Y a continuación, ¿cierto? Coloqué el nombre de la editorial, ¿cierto? Encargada de la distribución del libro, separando, ¿cierto? El lugar, el último lugar en ser mencionado de este nombre con el signo de 2 puntos. 2 puntos, subcampo B, Hispamérica Ediciones Argentina. No consideré que fuese relevante colocar una fecha probable de publicación, o perdón, una fecha probable de distribución, más que nada porque en sí la información de distribución suele ser un añadido. Por lo general siempre, por lo menos en la experiencia, en lo que yo he podido observar con respecto al trabajo que hacen otras bibliotecas, es que lo relevante va a ser siempre tratar de tener al menos un acercamiento de fechas con respecto a los datos de publicación, más que a los datos de distribución. Entonces, en este sentido, cuando yo quise colocar o quise ingresar los datos de publicación, lo primero, ¿cierto? O el primer pero con el que me encontré fue que no aparecía un lugar explícito asociado a la publicación de esta obra. Entonces, yo un poco basándome en el hecho de que fue impreso en Argentina y de que aparece aquí la dirección, ¿cierto? De esta otra, de esta editorial, ¿cierto? Encargada de la distribución, que era Hispamérica Ediciones Argentina, yo supuse que probablemente esta edición en particular, o Ediciones Orbis, pudo haber realizado la publicación de esta edición en Argentina. Es como a lo que más me pude acercar. Entonces, como esto no aparece explícitamente, y yo como catalogadora es en realidad algo que estoy suponiendo en base a la información que me aparece en el recurso, coloqué el lugar, ¿cierto? Dentro del subcampo A, coloqué Argentina, pero lo coloqué entre corchetes, es decir, de manera interpolada. ¿Ya? Ya que no es una información que aparezca explícita en el recurso, sino que yo estoy suponiendo de que eventualmente pudo haber sido publicado en Argentina. ¿Ya? Luego coloqué, ¿cierto? Ya separé el lugar, ¿cierto? De el nombre de la editorial con un espacio y 2 puntos. Coloqué mi subcampo B, el primer lugar, el primer nombre de editorial en ser mencionado, que era Plaza y Janés. Luego otro espacio, 2 puntos, subcampo B, para colocar el nombre de la segunda editorial en ser mencionada y que de hecho aparecía ahí sí ya directamente o explícitamente relacionada con la edición de este libro, que era Ediciones Orbis. Luego con el tema de las fechas, ¿cierto? Había mencionado recién que en mi experiencia las bibliotecas sí le daban alta importancia a al menos tener una fecha probable de publicación, quizás no tanto de distribución, pero sí de publicación. Y en este sentido veíamos que el recurso no nos ofrecía una fecha explícita tampoco de publicación, sino que en su lugar aparecía solo la fecha copyright. Entonces, en base a eso, nosotros podemos suponer que eventualmente el libro sí pudo haber sido publicado en 1969. No obstante, como esto no es explícito, ya no aparece tal cual en el recurso, nosotros lo colocamos entre corchetes, ¿cierto? Porque es probable que haya sido publicado en 1969, ya que esa fue la fecha de copyright, pero no tenemos la certeza de ello. Por lo tanto, lo colocamos entre corchetes. Finalmente, con respecto a la descripción física, vemos acá que creamos, ¿cierto?, nuestra etiqueta. Dentro del subcampo A colocamos la cantidad de páginas, ¿cierto? Colocamos a continuación la expresión de páginas. Importante, por favor, chiquillos, que no se olviden de esto.
En el subcampo A, eventualmente recordemos que esto nos sirve como para describir distintos tipos de materiales, no solo libros. En nuestro caso sí, nosotros estamos catalogando solo libros, pero no podemos dar por hecho que dentro del subcampo A los números que coloquemos van a corresponder a páginas necesariamente. Entonces, siempre que ustedes vayan a completar el subcampo A, coloquen la extensión, que en este caso hay una cantidad, ¿cierto?, que es 191, y a continuación coloquen la expresión de a qué corresponde esa cantidad, porque podría, por ejemplo, eventualmente ser 191 columnas, podrían ser 191 hojas, en este caso 191 páginas, ¿cierto? Importante aquí recalcar eso. Coloquen, digamos, la unidad de medida, si se quiere, o se puede llamar de ese modo. No olviden colocar esa información a continuación de la extensión. Luego, eventualmente aquí podría haber colocado un subcampo B, pero en este caso veíamos que no aparecía información de que el libro contuviese ilustraciones, fotografías, etcétera. No habían otros detalles físicos sobre el material, por lo tanto ese subcampo lo omitimos y nos saltamos directo a ingresar el subcampo C, siempre antecedido en este caso por el signo de punto y coma, delimitador subcampo C, y colocamos las medidas del libro, que en este caso era 18 centímetros. Y centímetros, ¿cierto?, sin punto al final, ya que lo estamos usando como símbolo de centímetros, no como abreviatura. No es un cm como abreviatura, sino que como símbolo de centímetro. Entonces, pasemos al siguiente caso. Este libro en cuestión, ¿cierto?, era una edición bilingüe de Rotonda de Gatos Ilustres, ¿cierto? Creado o escrito por Francisco Azuela. Esta edición bilingüe en cuestión también contenía, ¿cierto?, texto tanto en español como en francés, y en cuanto al texto en francés, este consistía en una traducción del español realizada por Patrick Cintas, y además revisada por José Larrea. Este libro además, al parecer, contiene ilustraciones que fueron realizadas por Valérie Constantin. Y como vemos acá, ¿cierto?, en la portada aparecen dos entidades mencionadas que serían la Alianza Francesa y Plural Editores, que si nos fijamos después acá como en la contraportada, nos vamos a dar cuenta que al menos la Alianza Francesa en cuestión aparece un poco asociada a la publicación de la obra, lo mismo que al mismo nivel que Plural Editores. Aparece también aquí, ¿cierto?, el número ISBN de la obra, aparecen como fecha copyright también en 2007. No aparece una fecha de publicación explícita. Se trata de una edición especial. Y esa es como mayormente la información que podemos extraer. Información adicional que nos señalaba el caso, decía que tiene 111 páginas, medía 23 centímetros, se nos vuelve a recalcar aquí que contiene ilustraciones, se trata de una edición bilingüe español-francés y además pertenece al género de ficción. Entonces, ¿cuál era mi propuesta de solución aquí? No me voy a detener, ¿cierto?, como en explicar nuevamente cómo funciona el registro del campo 020 y el 040, ya que ya lo revisamos con el primer ejercicio. Sin embargo, sí me quisiera detener con respecto al campo 041, ya que, como verán, aquí lo creé. Y si recordamos, ¿cierto?, en la vez anterior, habíamos mencionado que el campo 041 solamente lo teníamos que crear cuando fuera pertinente, si no lo dejábamos en blanco. Entonces yo aquí, ¿por qué consideré que era pertinente crear un campo 041 para ingresar información con respecto al idioma de este recurso? Más que nada por esto, ¿cierto? Habíamos visto recién que se trataba de una edición bilingüe, en donde como tal, ¿cierto?, no había un idioma que predominara por sobre el otro, por lo tanto aquí yo en el 008 coloqué el código MUL de múltiples idiomas, pero eso no es muy esclarecedor con respecto al idioma del libro o del recurso que estoy catalogando. Entonces, para ser más específica con respecto a este aspecto o esta dimensión del recurso, entonces yo creé un campo 041 para ser más específica con respecto a esta información. Entonces, cuando yo creé mi campo 041 aquí, lo primero que hice fue colocar como primer indicador el 1. Y se preguntarán, pero si en definitiva cuando lo revisamos en la ayudantía,
había puesto, ¿cierto?, que cuando correspondía a ese primer caso en que era una edición bilingüe lo dejábamos en 0 porque prácticamente como que había sido publicado de ese modo, como una edición bilingüe, no era una traducción en sí. Pues si nos fijamos acá, este caso es bastante especial, ya que no solo es una edición bilingüe en sí, sino que es una edición bilingüe, pero de algo que ya había sido publicado anteriormente con un idioma, que en este caso era el español. Si nosotros nos fijamos, tiene este texto o esta obra contiene el texto en español, que es básicamente como el idioma original de creación de esta obra, el español, y además contiene una traducción al francés que se basa en este idioma de publicación original que es el español. Por lo tanto, yo aquí, ya que esta obra en sí contiene una traducción, yo coloco como primer indicador el número 1, ya que contiene una traducción. En este sentido, ¿cómo voy a proceder después a crear los subcampos en cuestión? Voy a colocar dos subcampos A, en este caso para ingresar los idiomas en los que se encuentra el texto. Se encuentra entonces acá en francés y además se encuentra en español, por eso repetí los subcampos A, pero además le voy a indicar al sistema, ¿cierto? Que al ser una traducción, ¿cierto? Este idioma, esta obra tiene un idioma de publicación original que es el idioma que yo voy a ingresar aquí dentro de mi subcampo H, que en este caso sería el español. Más que nada eso. Luego, con respecto al 245 aquí también consideré importante, ¿cierto?, que al momento de ingresar lo que vendría a ser el título propiamente dicho, coloqué primero el idioma o más bien el título, ¿cierto?, en el idioma que aparecía mencionado en primer lugar. Si nos fijamos aquí en la portada, aparece primero el título en idioma francés, Panthéon des Chats Illustres, o como sea que se pronuncie, ¿cierto? Y a continuación, ¿cierto?, después de un espacio, coloqué el signo igual, y dentro del subcampo B coloqué el título que se encontraba en otro idioma, ya que esto en el fondo viene a cumplir con todas las condiciones para considerarse un título paralelo, porque no es solamente que el título esté en francés y en español, sino que además la obra en sí se encuentra escrita por completo en estos dos idiomas, en francés y en español. Entonces, antepongo al subcampo B en lugar del típico 2 puntos que habíamos estado usando a menudo, voy a colocar el signo igual para títulos paralelos. Otro detalle importante con respecto después acá a la mención de producción, publicación, distribución, fabricación y copyright, es que aquí en base a la información que me aparecía en la contraportada, solo me animé a crear dos campos 264. Uno que contuviera los datos de publicación de la obra y otro que contuviera la fecha copyright asociada a el libro. Entonces, en este sentido, ¿cierto? Era bastante explícito el libro en mencionar una fecha de copyright. Sin embargo, no era así mismo tan claro con respecto a la fecha de publicación como tal. ¿Podríamos diferir de esa apreciación? Puede ser, ya que aparece aquí, por ejemplo, que se trata de una edición especial de la Alianza Francesa de la Paz en el marco de la Fiesta del Libro 2007 con el apoyo de la Embajada de Francia en Bolivia. Entonces aquí podríamos llegar a decir que efectivamente el libro fue publicado en 2007, pero no me aparece claro, no me aparece tan clara la relación. Ahora, si se considera que esta información explícitamente hace referencia a lo que viene a ser la fecha de publicación de la obra, entonces yo le quito es cierto, el interpolado, los corchetes. Pero en el caso de que, digamos, consideren que en realidad esto no es tan explícito, que no es realmente esa, pudiese no ser esa la fecha de publicación de la edición, entonces lo dejamos entre corchetes. De cualquier modo, ¿cierto? Pudiese estar bien. No sé qué opinan ustedes. Ahí después me comentan, me comparten sus apreciaciones con respecto a este caso. Yo pienso que esto, digamos, podría ser una manera, digamos, menos arriesgada para describir el libro en cuestión.
Vemos acá después finalmente, ya llegando a la parte de la descripción física, que aquí sí, a diferencia del caso anterior, se nos mencionaba explícitamente que el libro contenía ilustraciones. Después de todo, había alguien, ¿cierto? Había una ilustradora participando, ¿cierto?, de la creación de este libro, que era Valérie Constantin. Por lo tanto, el libro contenía ilustraciones. ¿Y esto de qué manera lo reflejábamos? Primero que todo, ¿cierto? Colocando aquí en el 008, en estas posiciones como de la 18 a la 21, el código A, de que efectivamente contiene ilustraciones, y además, dentro del campo 300, yo voy a crear un subcampo B, en donde voy a indicar así explícitamente que el libro contiene ilustraciones a partir de la expresión ilustraciones. Así tal cual, no abreviado como IL punto ni ninguna cosa extraña. Con RDA nosotros a nivel de catalogación evitamos lo más posible el uso de abreviaturas. Y finalmente aquí otra alternativa, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podíamos llegar a hacer a partir de la información que nos ofrecía este caso? Según yo, da la posibilidad también de crear un campo 546. Ahora, pensarán, claro, pero ya no habíamos dejado clara la información del idioma aquí en el campo 041. De algún modo sí, pero esto, digamos, es más útil a nivel de sistema, es decir, puede llegar a ser de utilidad, por ejemplo, si es que justo el software que estamos utilizando nos permite crear filtros, por ejemplo, de búsqueda y ese tipo de cosas, nos es útil usar el campo 041, ya que facilitaría la creación de esos filtros. Pero esta información de pronto yo también se la quiero comunicar al usuario directamente y él no va a entender probablemente qué quiere decir estos códigos, FRE, SPA, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué me quiere decir? Probablemente no lo entienda. Entonces, para, digamos, comunicarle esta información al usuario, es que yo además considero útil la posibilidad de crear una nota 546 para indicarle al usuario que el libro se encuentra en español y francés, o en francés y español. No sé qué piensan ustedes. Finalmente, en el tercer y último caso, teníamos la portada de este libro que se llama Indígenas y Misioneros en la Patagonia, Huellas de los Salesianos en la Cultura y Religiosidad de los Pueblos Originarios, que fue escrito por María Andrea Nicoletti y cuyo prólogo estuvo a cargo de Antonio da Silva Ferreira. En este sentido, aquí digamos como que la complejidad mayor podía encontrarse más que nada en cuanto a la información adicional que nos ofrecía este caso, que decía que tenía, por ejemplo, 224 páginas, medía 22 centímetros, además contenía fotografías, mapas e ilustraciones, como otros detalles físicos con respecto al material. Dice también que el libro incluye referencias bibliográficas entre las páginas 198 y 219 y además incluye una tabla de contenidos en idioma inglés. Y si no faltaba más, ¿cierto? Con todo esto, aparte, se nos incluye un resumen, ¿cierto? Bien breve, y que se dice que este resumen en cuestión fue obtenido de una página web, desde un sitio web en específico, y se nos da la URL acá abajo del resumen, desde donde se obtuvo el resumen, que viene acompañado aquí con el caso. Entonces, ¿cuál es mi propuesta en este caso? Primero que todo, con respecto al campo de idioma, aquí como verán también volví a crear un campo 041 y lo consideré importante. ¿Por qué? Específicamente, más que nada, porque en este caso se nos mencionaba en la información adicional de que si bien el libro, como vemos acá, está en español y fue publicado así, originalmente en español, contiene una parte que está en un idioma diferente del idioma principal de la obra, que en este caso es la tabla de contenidos. La tabla de contenidos de esta obra se encuentra en inglés. Es mínimo, es solamente una parte. El libro en cuestión está casi que completo en español, pero tiene una pequeña parte que se encuentra en inglés. Entonces yo, para indicarle esto al sistema o para compartir esto con el sistema, ¿qué voy a hacer? Creé un campo 041. Mi primer indicador aquí sí es 0, ya que el libro en sí no contiene una traducción de lo que viene a ser el texto, ni es una traducción en sí mismo. El libro original está escrito en español, por lo tanto yo como primer indicador coloco el 0, segundo indicador lo dejo en blanco para indicarle que voy a utilizar el listado de códigos MARC. Dentro del subcampo A voy a colocar
el idioma en el que está escrito la obra, que en este caso es español, por eso el SPA, y luego sin puntos, sin espacios, sin nada, voy directamente, coloco mi delimitador, mi código de subcampo F, y en él coloco específicamente el código de idioma, ¿ya? En que se encuentra escrita la tabla de contenido del libro. Para eso es el subcampo F, para ingresar el idioma en que se encuentra escrito la tabla de contenido del libro. Si es que de pronto hubiese contenido o hubiese incluido tablas de contenidos en más idiomas, entonces yo repetía el subcampo F para colocar los códigos de idioma de esas otras lenguas en las que estuviese escrita la tabla de contenido de este libro. Más que nada eso. Luego, ¿qué otras cosas nos quedan por observar con respecto a este caso? No me voy a detener en el 245, ya que no tiene mayor complejidad, o no, por lo menos si lo comparamos con otros casos que hemos visto anteriormente. Sin embargo, puede ser que con respecto al 264, ¿cierto?, hayan cosas que decir. Más que nada yo aquí, basándome en la información que aparecía en la contraportada del libro, me animé a crear un total también nuevamente de tres campos 264, uno para ingresar los datos de fecha copyright, otro para ingresar los datos de fabricación del libro y otro para ingresar los datos de publicación del libro. Si nos vamos a la contraportada y observamos, ¿cierto?, la información que aparece acá, Ediciones Continente viene a ser la editorial encargada de la publicación de esta obra. Aparece aquí en la portada y aparece acá 2 veces. Ediciones Continente, Buenos Aires, Argentina. Aparece el número ISBN, importante también. Eso de hecho lo dejamos consignado aquí en un campo 020, como podrán observar. Además, si seguimos revisando, vemos que aparece aquí, ¿cierto?, una fecha copyright, que es el 2008. Más abajo dice que es un libro de edición argentina y aquí al final aparece que este libro se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2008 en los talleres gráficos color F en Buenos Aires, Argentina. Entonces yo, viendo toda esta información, es que me animó a decir, ¿cierto?, que podía llegar a crear aquí un campo 264 donde aparece explícitamente la fecha de copyright, por lo tanto yo la coloqué aquí. Luego los datos de impresión o fabricación estaban bastante explícitos también ahí en esa última frase al final de la página legal. Buenos Aires, talleres gráficos color F en 2008. Y lo que sí quedaba un poco como en el aire con respecto a los datos de publicación, ¿cierto?, que es por eso colocamos aquí segundo indicador 1, era la fecha o el año de publicación. Y en este sentido, ¿cierto?, en cuanto a la fecha de publicación, si nosotros observamos esto mismo, la información acá que aparecía con respecto a la fecha copyright y también la fecha de fabricación, nosotros podemos suponer que eventualmente el libro pudo haber sido publicado el año 2010, el año 2008. Sí, perfectamente podría serlo. Sin embargo, como esta información o este dato no es explícito aquí no me dice explícitamente el libro que haya sido, que sea una edición que fue publicada en 2008, ¿ya? Yo voy a colocar esta información nuevamente entre corchetes, de manera interpolada, ya que no aparece explícito en el recurso que este se haya publicado en 2008, sino que es probable que haya sido publicado en 2008, considerando que tanto la fecha copyright como la fecha de fabricación coinciden entre sí, ¿ya? Por eso lo coloco aquí entre corchetes. Finalmente, con respecto a descripción física, aquí, digamos, la complejidad era un poquito mayor con respecto al caso anterior, ya que mencionaba que simplemente contuviese ilustraciones, sino que el libro además contenía otro tipo de detalles físicos, ¿ya? Es decir, además incluía fotografías y además incluía mapas, aparte de las ilustraciones. Entonces, ¿cómo reflejo yo toda esta información dentro del campo 300? Es que dentro de el subcampo B, ¿cierto?, donde yo colocaba originalmente solo ilustraciones, ahora voy a colocar de manera desarrollada, ¿cierto?, toda esta otra información. En este caso, si decía que contenía fotografías, entonces yo dentro del subcampo B coloco fotografías y luego separo un elemento de otro a partir de comas. Entonces coloco fotografías, coma, espacio, mapas, coma, espacio, ilustraciones. Todo eso contenido dentro de un único subcampo D.
Otro detalle importante, ¿cierto? Esto ya tiene que ver un poco con la información adicional que aparecía aquí, ya en mi caso. Se nos adjuntaba un resumen, ¿cierto?, con respecto a la obra y se nos señalaba que este había sido obtenido desde una página en específico. Entonces, si hacemos un poco de memoria, había un campo de notas que era específico para incorporar, ¿cierto?, esta información. Efectivamente, este campo era el campo 520, ¿ya? En donde nosotros colocábamos la nota de resumen. En este caso, el primer indicador, si bien es definido, o sea, no, regularmente podría no quedar en blanco, sin embargo, cuando nosotros lo dejamos en blanco, es para señalar el tema de que lo que va a ir dentro del subcampo A, y eventualmente si es que fuese mucho más largo dentro también de un subcampo B, va a ser un resumen, así como un resumen común y corriente. No se trata de un abstract, de una investigación, no se trata de una review, de una crítica, no se trata de una advertencia de contenido, sino que es un simple resumen. Y como es un simple resumen, entonces yo coloco como primer indicador blanco, lo dejo en blanco. El segundo indicador, ese sí estaba indefinido, por eso lo dejamos en blanco, por eso no colocamos nada, ¿ya? Luego, yo aquí, simple y vilmente, llegué y dentro del subcampo A copié y pegué el resumen que se adjuntaba, ¿cierto?, al ejercicio. Y lo que sí me preocupé de hacer es que una vez que terminé de ingresar, ¿cierto?, todo este resumen, yo terminé el campo con un punto. Pero como además me falta, digamos, o yo no escribí este resumen, ya ni lo hizo alguien de mi biblioteca, sino que lo extraje desde una fuente externa, que en este caso era un sitio web, yo acto seguido, después de haber terminado de copiar el resumen, coloqué mi delimitador, mi código del subcampo U, y en él coloqué la URL o el enlace, ya para dirigir al usuario a consultar directamente la página desde donde yo obtuve este resumen, ya que en este caso fue desde la casa del libro. Y bueno, me estoy olvidando también de algo que puede llegar a ser menor, pero en el fondo también puede ser de mucha utilidad para ciertos usuarios, que yo aquí creé una nota 504. ¿Para qué me servía la nota 504? Aquí mencionaba, ¿cierto?, el ejercicio de que mi libro incluía referencias bibliográficas entre las páginas 198 y 219. Pues bien, entonces yo eso se lo voy a comunicar a mi usuario creando una nota 504, en la cual dentro del subcampo A voy a colocar incluye referencias bibliográficas, 2 puntos, páginas 198 a 219. Y cierro mi nota con un punto. No sé, chiquillos, si es que de pronto tienen mayores dudas o mayores consultas que realizar con respecto a esta, digamos, propuesta de solución para los ejercicios que les dejé al final de la PPT. Pero si la tienen, o sea, digamos, siéntanse en total libertad, en total confianza para hacerme llegar estas dudas, para compartirme sus inquietudes y eventualmente si es que tienen como alguna otra forma de alguna otra propuesta de solución que quieran realizar y que quieran consultar y compartir conmigo, háganlo, están en libertad de hacerlo. Eso, cuídense harto y estudien, digamos, lo más que puedan para esta última prueba, cosa que les vaya excelente, abusen de mí esta semana. En ese sentido, si es que tienen que hacerme llegar preguntas, si es que hacen ejercicios previos, de verdad, con toda confianza y comuníquense conmigo y yo les voy a ayudar siempre lo más que pueda en todo lo que pueda. Así que eso, que les vaya muy bien, éxito en lo que viene, en lo que queda, y ojalá que pasen todos, sí, pues qué lata tener que irse a examen eventualmente. Así que eso, que les vaya súper, cuídense harto y estamos en contacto. Un gusto, chiquillos, fue un placer hacerles ayudantía este semestre. Chau, chau.